Excelencia Personal, con Nelly y Gerardo Canseco, transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Gracias por estar una vez más con nosotros y que tenemos el gusto de que nos acompañe Sergio Casadero. ¿Cómo te va, Sergio? Muy bien, muchísimas gracias, Nelly, muchas gracias. Gerardo, yo encantado de estar nuevamente con ustedes y con toda su audiencia. Muy contento. Con un gran tema de educación. Así Bienvenido. es, se viene fuerte. Eso, se viene interesante. Bueno, pues justamente a los que somos padres de familia y también a los que son educadores que nos siguen, y así como Sergio Casadero, recordándoles un poquito de su formación, pues él ha sido profesor por muchos años y ahora se dedica justamente al desarrollo humano y a capacitar a profesionales, a padres de familia, a quienes estén interesados en gozar de una mejor preparación, porque para esto también hay que prepararnos. Y pues con un tema propuesto por él que me parece excelente, que nos va a ayudar a discernir y a entender pues en qué lugar andamos con nuestros hijos y cómo no regarla para no convertir en ninis. Porque el tema de hoy pues es educar, ni nenes ni ninis. ¿Cómo formar a los hijos, no? El gran reto de hoy, que se habla mucho de no traumarlos, Así es. de dejarlos ser. Pero también en ese dejarlo ser de repente se les deja no madurar. Y tenemos que ayudar a ser hijos fuertes y que puedan enfrentar el mundo de hoy y del mañana. Así es. Parte del reto, Sergio. Ese es un gran reto y bueno, la gran tarea que todos los que somos padres de familia tenemos encomendada, y quiero que lo veamos con optimismo, con ilusión. Creo que es una gran tarea de poder ayudar a la consolidación y conformación de una personalidad madura de otro ser. Y esos son nuestros hijos, así que es una gran maravilla y una gran oportunidad que tenemos. Veámoslo de esa manera, con un sentido positivo y muy de ilusión. Y bueno, el planteamiento está dividido en varios esquemas. Vamos a ver cómo es que estamos en el momento actual. ¿Cuál es el presupuesto que tenemos para poder ejercer esta educación? Si bien es muy distinta, ¿cuántas veces hemos escuchado que no son los mismos tiempos? No es la misma manera en que el ambiente que se rodeaba en donde nosotros fuimos educados, ni mucho menos la que fueron educados nuestros abuelos y más allá. Vaya que sí son tiempos diferentes. Vaya. Tiempos muy distintos en donde permea un sentido de inseguridad, ¿no? Es decir, como padres nos sentimos muy inseguros en el momento de educar. No sabemos si estamos haciendo bien, no sabemos si estamos haciendo mal, no sabemos cuál ruta tomar, ¿no? Es decir, hay como mucha confusión y en el momento de ejercer esta labor educativa nos sentimos inseguros, temerosos. No sabemos si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. Ya habíamos platicado en algún otro programa, me parece, de este momento VICA en el que se suma a esta inseguridad, a este nerviosismo por poder llevar esta educación, que como recordamos por sus siglas, el momento VICA, es un alto grado de volatilidad. Es decir, las cosas cambian de manera impresionante, las cifras cambian, los datos cambian, la tecnología cambia, y entonces ante tantos cambios, ¿debo de cambiar mi estilo educativo? ¿Debo educar de la misma manera? Claro, ¿cómo me adapto, no? ¿Cómo me Esos adapto, cambios. no? Por otro lado está la incertidumbre. No sabemos qué va a pasar, no sabemos cuál es el futuro próximo, no sabemos cuál es el porvenir de nuestros hijos. Hace un momento platicábamos, antes de iniciar el programa, si van a regresar a clases de una manera, si van a continuar, si todo el ciclo escolar, en fin, hay mucha incertidumbre y esto nos sigue reforzando ese sentido de inseguridad. Y lo único seguro es el cambio, ¿no? El cambio constante. Ese ya lo tenemos actualmente. Y ese cambio precisamente es la siguiente letra del momento VICA, que es la complejidad. Tanto cambio se nos vuelve cada vez más complejo. Las clases, el teletrabajo, los retos para irnos adaptando a las nuevas formas de tecnología y de comunicación, se vuelve un mundo mucho más complejo. Pero súper complejo. Súper complejo. Tú hablabas ahorita de un punto muy importante que es la seguridad, ¿no? Y sí. si la seguridad de los hijos depende de la de los padres,
pues hoy más que nunca tenemos que buscar herramientas para sentirnos seguros ante tanta incertidumbre. Así es. Porque pensando que somos el reflejo y nuestros hijos van a mirarnos y va a ser su espejo para saber cómo van a vivir estos momentos tan difíciles, pues hay que tratar de buscar ese cimiento en casa, ese cimiento, totalmente, esos pies en la tierra, con lo que sí es seguro. ¿Qué es seguro? Bueno, que somos papás, que somos responsables de formar, que estamos juntos, que estamos sanos, y el hoy, o sea, el seguro es hoy. El hoy y el ahora. Y el ahora. Y con esto combatimos un poquito, como bien dices, Nelly, esta última letra de la letra A, en donde parece que tenemos un futuro muy ambiguo. Entonces, una alta volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, creo que nos debe de llevar a que, como bien dices, nos enfoquemos en el hoy, en el ahora, en lo que tenemos. Bien dice Gerardo, el cambio es presente, es eminente y es momento de adaptarnos a ese cambio. Entonces, por un lado, tenemos este esquema de inseguridad, que no nos sentimos con la verdadera confianza, elementos para saber cómo vamos a ir educando. Con este momento VICA y todas sus particularidades que van aportando a esta labor, lo que tenemos es mucho miedo y a veces el miedo paraliza. Y lo peor daño que podemos ir causando, que es en el momento de educar, nos paralicemos. Porque podemos dejar esa tarea a otras personas externas, que no es precisamente lo que nosotros estamos buscando o posiblemente lo mejor y lo bueno para nuestros hijos. Entonces, cuidado porque esta inseguridad y este momento VICA nos puede estar produciendo mucho miedo. Y hay que sentirnos, bueno, aceptar que estamos sintiendo miedo, sí, no luchar contra ello, dejarlo que esté presente. Lo importante es qué estamos haciendo con el miedo, porque algo muy triste que está sucediendo en las familias, pues es que se está generando mayor índice de violencia, se está generando pues más aislamiento estando juntos. Entonces, cuando queremos no sentir, se puede dar el aislarme, ¿no? Entonces, mejor, para no sentir esto que estoy sintiendo, que es muy abrumador, entonces me pongo a ver series de Netflix o a comer todo el día, o... Sí, abrazo alguna cuestión que me hace salir de esta realidad, ¿no? Sí, que lo único que estoy haciendo es evadir. Entonces, es importante reconocerlo porque también eso es formativo. Totalmente. ¿Qué hacemos con ese miedo? Y ese es un canal que podemos tomar, pero hay otro que les quiero compartir, que es tener el control. Como tenemos mucho miedo, lo que queremos es generar algo que nos dé seguridad. Algo que nos brinde certeza y seguridad al momento de educar. Entonces, lo que sucede es que hay dos polos. Por un lado, como quiero sentirme seguro ante ese miedo y esa inseguridad, ejerzo mucho control en el momento de educar. Quiero tener el control de absolutamente todo, lo que come, lo que respira, lo que hace, en qué momento se baña, qué se va a poner. Sí, con quién habla. En fin. Con quién habla, la tarea, se conectó, no se conectó, se lo acabó. Cuando tengo el control, me brinda seguridad. Pero ¿qué sucede? A mayor control, menor libertad. Y menor la libertad responsabilidad. Es muy pequeña, claro. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que tratar de lograr? Y a lo mejor en una gráfica lo podemos ver, que es esa misma seguridad, el objetivo sería lograrla con mayor libertad. Una libertad, como bien mencionas, de manera responsable. El punto es pasar de ejercer menos control, ¿sí? Que se reduzca el control para que poco a poco la libertad, esa autonomía, esa felicidad que estabas diciendo, se vaya desarrollando en nuestros hijos. La seguridad la queremos y me parece que es válido que queramos sentirnos seguros. El paso será cómo hacemos esa transferencia de ir reduciendo ese control para que podamos dar paso a un crecimiento en libertad de manera responsable. Todo un reto. Suena sencillo, claro. Pero vamos a ver dar algunas pautas, si les parece bien, que podemos ver, porque en la entrada decíamos hijos nenes. ¿A qué nos referimos hijos nenes? Es lo que te voy a decir, por favor, descríbelo. Describe qué es esto de hijos nenes y podrás ir palomeando y decir, caray, creo que estoy cayendo en esto. Y es válido y es entendible. No es para juzgar ni criticar, sino que queremos tener esa seguridad. Entonces, por lo tanto, se ha generado esto que se denomina la hiperpaternidad. Quiero ser un padre de 10.
quiero ser un padre que esté en todo momento. Y entonces, esta hiperpaternidad se empieza a generar de dos vertientes. Por un lado, surge lo que denominan los padres helicóptero. ¿Qué es esto de los padres helicóptero? Pues aquellos que, vuelvo a decir, están sobrevolando la zona del hijo desde todo el tiempo. Y a veces, desde el año, 2 años, 5 años, 7 años, 8 años, 12 años, 18 años, pero resulta que Pablito ya tiene 38 años y se sigue ese efecto de los padres helicóptero, en donde, ay no, pobrecito. Déjame lo protejo. De protegerlo. Que no sufra, que no le duela, que no le pase, que no se frustre. Que no... Es que no ha aprendido, entonces tengo que mimarlo, ¿no? Y entonces queremos que no sufran, queremos ponerles como una alfombra, evitarles todos los problemas, todo el sufrimiento, todo el esfuerzo. Oye, o hasta que no conozcan la realidad, ¿no? Así también, es. porque ¿Cuánto no vaya a daño? dolerle. Y entonces es esa hiperpaternidad, por un lado, ser padre helicóptero. Y por el otro lado tenemos los padres aplanadora. ¿Qué son padres aplanadora? Pues lo que estábamos diciendo, que queremos dejarles el piso lo más suave. Quitarles todas las piedras del camino, que no se tropiece con absolutamente nada. Y entonces nos queremos anticipar a todas sus acciones, incluso a sus pensamientos, a todos sus posibles y potenciales fracasos que pueda tener, porque yo me quiero sentir seguro. Y entonces vamos formando estos hijos nenes, estos niños como consentidos, que lo que les va a pasar es que se va inhibiendo esa capacidad de desarrollo. Claro, nenes entonces sería como sinónimo de hijos frágiles. Hijos frágiles, hijos gelatina, hijos que no van construyendo ciertas capacidades para enfrentarse a la vida. Sí, con falta de madurez. Con una falta de madurez, efectivamente. Que no pueden tomar decisiones, que se sienten inseguros, que dependen de mamá tontos. y papá, o del otro. Y fíjense qué dramático. Hay un artículo que seguramente lo podrán ver en internet, titulado ¿Cómo anular a una persona? Bueno, desde el título es verdaderamente dramático. Si nuestra tarea como padres es ayudarlos a crecer, a que se desarrollen, a que encuentren todas sus potencialidades, ¿cómo es posible que haya una fórmula para anular a una persona? Pues este artículo menciona 2 grandes ideas. Una es evítales el esfuerzo. Evítales el esfuerzo ante todo. Y por otro lado es darles todo, regalarles todo, dejarles evitarles que opinen, que resuelvan, que propongan, que tomen decisiones. Hoy en día encontramos incluso jóvenes, adolescentes, que los padres de familia son quienes toman la decisión de qué se va a poner de vestido ese día y en qué momento lo va a realizar. Claro, que además eso, oye, si tienes 5 años, 4 años, 8 años, bueno. Sí. Bueno, ahí tienes que empezar a decirle qué color te gusta, claro, o darle 2 o 3 opciones. Estas opciones. Como yo les decía, es hora de bañarse, tú elige, con agua caliente o agua fría, pero es hora de bañarse. Exacto, con luz o sin luz. Tienes que bañar, con luz o sin luz. Tú elige, eres libre y puedes tomar la decisión que tú gustes. Pero de que te bañas, te bañas. Sí, es hora de bañarse. Son las reglas de casa. No hay más, ¿verdad? Punto. Tú elige agua fría, agua caliente, la que tú gustes. Pues qué buena reflexión nos haces, y me gustaría, ahora que vamos a la primer pausa, que nos enfoquemos y veamos qué tipo de padres somos. Si somos de aquellos que controlamos, y sobre todo ante estos momentos difíciles estamos tratando de controlar todo para tener seguridad nosotros, porque además es un asunto personal, o si somos de aquellos que les damos seguridad y los estamos dejando en libertad. Así que los dejo y vamos a la primera pausa. En esta contingencia es importante reforzar nuestras defensas sin salir de casa. Comunícate con nosotros y te decimos cómo puedes recibir nuestros productos desde la puerta de tu casa.
porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Continuamos hoy en Excelencia Personal. Educar, ni nenes ni ninis. Y justamente Sergio Casadero nos está haciendo pues esta reflexión para que veamos los dos polos de la educación, ¿no? Obviamente esto que nos dices de qué tipo de padres somos, si somos hiperpaternos, estamos ahí como ese helicóptero, o estamos aplanando justamente el piso por donde cruzan nuestros hijos. Quisiera que lo pensáramos porque todo tiene mucho de inconsciente, no es algo que estemos haciendo a lo mejor con ese afán. Claro, además nadie le quiere hacer daño a sus hijos. Exacto. Nadie, totalmente. Este artículo que dice cómo anular a una persona está fuertísimo, ¿no? Y habrá papás que digan, ay, no, por supuesto que yo no quiero anular a nadie. Pero a lo mejor lo estamos haciendo, ¿no? Sin darnos cuenta lo estamos haciendo. Entonces, qué bueno que nos estás invitando a revisarlo para poder frenar el daño y no crear un nini, justamente. Así es. Si bien menciona en el artículo que efectivamente los padres creen estar haciendo algo bonito, creen estar haciendo algo bueno. Y principalmente desde muy pequeños. Mira, pobrecito, si no quiere que no se lo acabe, ya más tarde, dale chance, permítele. No seas, como tenemos ese referente, quizás como ya lo vimos alguna vez, que fuimos hijos de la chancloterapia, queremos pasar hasta el otro péndulo de decir, hombre, no hay que ser tan exigente con ellos. Consentimiento total. Pero en el fondo es eso, que ojalá no estemos llegando a tal grado de actuación que estemos anulando a nuestro propio hijo. Sería algo fatal, algo muy grave y de lamentar. Y un hijo anulado, perdón Gerardo, un hijo anulado es un hijo que va a correr el riesgo de decirle que sí a las drogas, de decirle que sí a lo que sea que a se la le presente. pornografía, de decirle que sí a todo porque no ha podido, ni siquiera aprendido a tomar sus propias decisiones. Y es un gran peligro. Por eso lo que decías del niño gelatina, ¿no? Ahora, del niño nini, ¿qué quiere decir? ¿Que ni estudia ni trabaja? No me voy tanto por ese lado. No a ese grado. No a ese grado. Digo, porque yo te aseguro que si le preguntas a los padres de familia que ya su hijo ha crecido, que llegó si quieres a los 18, a los 20 años, a los 16, y que deciden ni estudiar ni trabajar, pues no creo que ellos hayan dicho, a esto lo estoy programando y eso lo quise llevar. Sí. Y es un reto hoy día, ¿eh? Totalmente. Eso es una terminología que se ha utilizado para esto, pero la propuesta del día de hoy va por otro sentido, sin enfocarnos a esto. Pero tiene que ver, ¿no? Tiene que ver, pero va más allá. No sabe qué esas hacer son las consecuencias. Claro, vamos a de fondo. Miren, en el año 2013 me di a la tarea junto con un profesor del IPADE, del área de factor humano, esta escuela de negocios prestigiada, que vimos ese fenómeno, que cada vez se veía de manera más recurrente que los jóvenes retardaban la salida de la casa paterna. Es decir, iban no alcanzando esa autonomía. Va por ahí el tema. Y entonces descubrimos lo que denominamos nosotros, a través de varias investigaciones y estudios que realizamos, lo que denominamos el síndrome de la autonomía postergada en adultos jóvenes. ¿Qué quiere decir con esto de los niños? Que derivado a esta relación que los padres fueron estableciendo con ellos de mayor suavidad, comprensión, protección, exaltando la sensibilidad, ¿no? Decíamos en el programa anterior esto del placer, ¿no? Que queremos que estén contentos, felices, alegres todo el tiempo, pero sin ir realmente de fondo a una verdadera felicidad de proyecto de vida, de ilusiones, de objetivos, de metas. Entonces, derivado a esta relación, hubo datos muy interesantes y nada más les quiero compartir algunos que fuimos tomando. Esto se hizo, por un lado, se entrevistaron a grupos de jóvenes entre los 16 y 20 años y a grupos de padres de familia de diferentes características. Y entonces, el 50% de los jóvenes resultó que no tomaban las decisiones de su propio actuar en la vida cotidiana. Eran los papás los que tomaban las decisiones por ellos. O sea, y porque no se sentían ellos capaces de poderlas tomar. Fuimos entrando, ¿no? Es decir, ¿por qué ves esto? No se sienten capaces, que hay de fondo. El 60% de los jóvenes, 60%, nos comentaron que creen que sus papás hacen las cosas por ellos para evitarles que se equivoquen.
O sea, hay un Para gran evitar el miedo, hay un sufrimiento. gran Oye, miedo. pero de fondo, ¿qué le están diciendo esos papás? No puedes. Eres un tonto. Sí, no puedes. Bueno, el mensaje es cada no puedes, quien muy duro. Están No, sacando claro, sus consecuencias. De Sí, sus fondo, conclusiones. Sus conclusiones, yo no las voy a decir aquí. claro, pero cuando sobreproteges, lo que le estás mandando decir a tu hijo es tú no eres capaz. O sea, si el chavo tiene miedo a equivocarse, mejor mi mamá o mi papá lo hacen por mí, me están diciendo tonto, porque yo no puedo. Totalmente. Sí, me hacen saber incapaz. Ya lo decimos del artículo, cómo anular a una persona, Claro, ¿verdad? claro. Y entonces el 80% de los jóvenes creen que sus papás son permisivos. Perciben a sus papás como permisivos. Y así les podría seguir dando muchísimos datos que fuimos obteniendo, muy impactantes, porque nos llamaba la atención efectivamente. Por un lado, tenían el deseo de salir, tenían el deseo de independizarse, de llegar. Pero hay un momento en donde se encuentran como en ese abismo, en ese límite, donde no encuentran los recursos necesarios. Leo una de las conclusiones de este trabajo de investigación en donde dice, la hipótesis plantea que algunas deficiencias de la educación que dan los padres a sus hijos podría llegar a proporcionar una autonomía postergada en sus hijos de entre 25 y 35 años, con manifestaciones de ausencia de proyecto de vida. Híjole, qué fuerte. Falta de motivos para buscar una independencia, carencia de recursos internos, intelectuales y de carácter. Es decir, no es porque no quieran. Esta juventud que, como bien decimos, los ninis que no trabajan, no estudian. A ver, vamos viendo cómo ha sido su proceso ¿Qué los de ha llevado ahí? acompañamiento, ¿A dónde están? que no encuentran esos recursos internos, esos recursos de carácter, de manera intelectual, de motivos para poder generar un proyecto de vida. Por eso, a eso nos referimos con la cuestión de ninis. Entonces ya tenemos por un lado qué sucede en nuestra forma de educar hoy, estos hijos nenes, a dónde potencialmente podrían ir llegando a este grado de anularlos y de no proporcionarles las herramientas para alcanzar esa autonomía en lo físico, en lo emocional, en lo económico. Incluso el estudio llevó que hay personas casadas sin haber alcanzado aún así esta autonomía. Claro. Es decir, aún Porque siguen con se una hicieron. dependencia. Claro. O sea, muy aún el fuerte. casarse no quiere decir que ya se graduaron. Por eso digo, ¿no? no es casarte o trabajar. O sea, no es en casarte, en trabajar o estudiar. No. O sea, eso ya, que viva Claro. la libertad Ya y te cada entendí. Ya quien te que entendí. haga lo que quiera. Sí, claro. Va ¿Cómo en se el sentido graduara de en la ser vida? autónomo. Bueno, Eso. está peor el que ni trabaja, ni estudia, ni hace nada, ¿no? Que es como el grado superlativo del nini. Pero aquí nos estás haciendo ver que se puede desarrollar una codependencia súper Así es. enfermiza, que hemos hablado aquí en Excelencia Personal muchas veces de Claro, este tema tema. recurrente, claro. Y Y entonces que la tiene pregunta- que ver con pues la forma en la que fuimos educados. Así es. ¿Cómo educar hoy? Eso es lo que vamos a ver. Ese es el gran reto. El reto, cómo tendríamos que estar educando hoy, pues para no caer en estos extremos ni nenes ni ninis. Así que listos para después de esta pausa, Tome nota. escuchar cómo debemos realmente educar si no queremos anular a nuestros hijos, si no queremos que pierdan esta autonomía y que se formen como seres humanos libres, que sean capaces de tomar decisiones. Volvemos con más. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Continuamos hoy en Excelencia Personal hablando de cómo educar a nuestros hijos para que no sean nenes ni sean ninis. Y nos estás haciendo pues esta reflexión. Lo que queremos aprender es qué cosas sí hacer para dar ayuda a nuestros hijos realmente a que tomen sus propias decisiones, a que sean libres, a que sean responsables, a que sean autónomos y sean capaces de enfrentarse a los retos. Así Porque es. pues a veces hay que frustrarnos y desde chiquitos, ¿no? Esa tolerancia a la frustración que se va desarrollando que nos hace justamente entender que no somos el centro del universo, porque si no cuando salgamos al mundo y nos enfrentemos a que pues no, ese centro del universo que éramos en casa, allá afuera no es así. Claro, La vida nunca va a es ser Se, así. se da desde muy chiquito cuando al niño, dice el doctor Aquilino Polaino, un psiquiatra español dedicado con muchos años a la educación. Ha estado aquí en donde- el programa, ¿eh? Ah, qué maravilla. Sí. Pues yo recuerdo muy bien en una de esas conferencias que hice cuando te dicen, es un campeón. Y entonces el niño patea el balón
le hace de aquí, llegó a 3 metros y dicen, muy bien, campeón, lo hiciste muy bien. Y así va creciendo que cuando se mete a las Olimpiadas y quiere hacer así, pues no, le toca banca. Claro. Y no lo sacan de ahí. Entonces, ¿qué pasó? ¿No Si quedas campeón? yo era un campeón, ¿no? O sea, Sí, como sí, los sí. niños. Yo era un campeón. A mí me han dicho. Y lo mismo la princesa. Claro. La princesita. En fin, yo con esto no estoy diciendo que no les digan ni campeones, ni princesas, No, ni la verdad, nada. no cada quien exagerar. sabrá. Pero si queremos educar hijos autónomos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Ese es el Pues meollo. tres claves que yo les quiero compartir. Una es entender perfectamente qué es educación. Porque ¿cómo educar? Entonces, buscamos siempre el cómo, pero a veces olvidamos el para qué, ni la esencia de las cosas, ¿no? La ontología. ¿Qué es educación? Y ahorita lo vamos a ver. Una vez que sepamos y recordemos cuál es el sentido de la educación, ver las etapas evolutivas. Fundamental. Fundamental que podamos conocer en qué etapa están desarrollando, cuáles son esas características de la etapa evolutiva, porque ya lo decíamos en los alimentos, Nelly, no puedes darle el mismo alimento a un niño de 6 meses, de 3 meses, de 9 meses, de año y medio, Claro. y así nos vamos, ¿no? El asunto es que cuando son muy pequeños, los cambios en este desarrollo evolutivo, tanto en el área psicológica, afectiva, física, intelectual, de psicomotricidad, son como muy evidentes. Y después entramos como en esa segunda infancia, tercera infancia, en donde no, hasta la adolescencia que vuelven a haber cambios bruscos y que nos llaman la atención, vale la pena que detectemos cuál es la etapa evolutiva. Porque a veces estamos educando a un niño de 3 años como si fuera un joven de 21, y a veces al joven de 21 como si fuera un niño de 2 Claro. años. Entonces, bien importante identificar las características propias de una... Es que le pongo límites a mi hijo, me dicen en consulta, y hace berrinche y se enoja, tiene 15 años, y, Ah, pues es propio, a ver, Claro. o sea, está sano, que puedes se sentirte revele es orgulloso. normal, exacto. Lo que no es normal es que tú te pongas como el adolescente, enganches, ¿verdad? Porque tú ya exacto. estás en otra etapa más madura. Entonces, debieras, se supone. bueno, educación, ¿qué es la educación? Vamos a verlo ahorita, cuál es la etapa evolutiva. Y hay otra cosa, una herramienta muy poderosa que son los periodos sensitivos. Y ahorita vamos a hablar de qué se tratan estos periodos sensitivos. Entonces, educar es una de las definiciones clásicas que podrán ver seguramente en pantalla de don Víctor García Oz, es el perfeccionamiento intencional de las potencias específicamente humanas. ¿A qué voy con esto? Debemos de entender que cuando hablamos de educación tendremos que hablar de perfeccionamiento, de mejora. Por eso escuchamos tantas veces esto de sacar la mejor versión de ti mismo, ¿sí? Esto de irnos perfeccionando, de ir mejorando, de ir sacando lo mejor de nosotros. En segundo lugar es el perfeccionamiento intencional. Cuando hablamos de intencional, tiene que ver con la parte volitiva, es decir, con la voluntad. Que realmente cuando tú le dices, recoge tu habitación, ¿cuál es el sentido de que le digas que recoja su habitación? Pues el orden. El Que orden. tenga orden, ¿no? O simplemente porque a ti te desquicia ver todo tirado. O simplemente porque no quieres tropezarte, que es válido. Pero hay cosas más allá. Porque de una manera estás en una etapa evolutiva que debes desarrollar la virtud del orden, que a través de los periodos sensitivos, si lo ubico perfectamente, puede facilitarlo. Y entonces tengo la intencionalidad de que mejores de manera intencional esas potencias, esas capacidades que tienes. Si yo sé que eres bueno para el fútbol, para el canto, para la música, para la comunicación, para la poesía, pues te quiero ayudar. No, es que yo soy bueno para el canto y yo quiero que también él cante. Pero es que él no puede. O sea, Claro. él Ni tiene- le Él no le, gusta. no le él gusta y tiene- no le motiva. Y no le tiene motiva y a lo facilidad. mejor no tiene cierto grado. Claro. Y finalmente, específicamente humanas, es decir, donde incluye ya su inteligencia, su voluntad, su libertad. Entonces, recordando bien qué es esto de la educación, que es mejorar, perfeccionar, sacar lo mejor del otro de manera intencional, las etapas evolutivas es importantísimo, que identifiquemos cada característica que lleva. Y esto nos va a hacer la vida mucho más fácil, porque vas a entender si es el berrinche de los 2 años, y si es Exacto. perfectamente normal, o es un berrinche de uno de 20 que no supo madurar esa etapa, ¿no? O sea, eso te va a ayudar. O lo que decías del adolescente, lo que sí se espera del adolescente, que se vaya separando de los papás, que vaya adoptando su propia personalidad y que no esté tan pegado a los padres, sobre todo el hombre a la mujer y la mujer al hombre, ¿no? Así es. Que se van separando porque están desarrollando esa identidad propia, eso Claro, es y normal. a ti Y como que deciden papá- que se quedan o no de la familia. Y a ¿no? ti como papá, el que conozcas te da mayor seguridad. Ujú. ¿Sí? Hablábamos Claro. hace un momento de la seguridad
el conocimiento, el que sepas que esto es normal, entonces ya no tienes que ir educando conforme a la vecina, conforme a la amiga, conforme a la escuela, conforme al maestro, con los que escuché en el radio, con lo que escuché, porque te haces bolas y entonces no agarras un sentido, una dirección, un proyecto educativo y entonces vas dando bandazos muy fuertes. Y por último, decíamos los periodos sensitivos. Esto de los periodos sensitivos es algo muy bueno y que vale la pena. No sé si el ejemplo, pero todos hemos visto en estas carreras de los videojuegos, de Mario Kart o todo esto, en donde van todos en la misma carrera y cuando pasas por encima de una burbuja o una estrellita, que pasas encima de ella y ¡vum! Sí, te lanza, te da el aventón. Pues hay así, todos los seres humanos tenemos grabados ciertos periodos sensitivos en donde, de acuerdo a la edad, somos más propicios para realizar y aprender una actividad. Por ejemplo, andar en bicicleta. Entre los 5 y 6 años, cuando el niño lo pide, si tú te pones a andar con él en bicicleta, al cabo de media hora, de dar varias vueltas a la cuadra, ya logró el equilibrio. ¿Qué pasa si a ese niño lo quiero poner a andar en bicicleta a la edad del año y medio? ¿Puedo hacerlo o no? No, pues está difícil. Sí puedo hacerlo. ¿Sí? Pero con muchísimos trabajos, con muchísimas dificultades, con muchísimo esfuerzo y con muchísimas caídas. Claro. ¿Qué pasa? Porque estás adelantando. Si a mi abuelita de 85 años, que nunca aprendió a andar en bicicleta, ¿la puedo enseñar a andar en bicicleta hoy? Está muy complicado. Sí puedo. Sí. Pero muy difícil, muy complicado. Y con muchos riesgos. Con muchos riesgos, pues y eso no va a ser sucede. lo mismo los huesos, se aguantan una caída. En fin. Eso sucede cuando no aprovechamos los periodos sensitivos y entonces dices, es que tengo un pleito y un batallar con mi adolescente o con el niño porque dejaste pasar un periodo sensitivo cuando hubiera sido muy fácil que en media hora agarraba el equilibrio y entonces ahora sí estás, que batallando. Se te caen los dientes, se te cae la cadera, se te rompe todo. Sí se puede, sí se puede. Por eso quiero hacer énfasis porque luego dicen, y entonces si ya se me pasó la fecha, ¿ya no puedo hacer nada? Claro Sí puedes. Claro que puedes. Pero te va a costar mucho trabajo y es lo que te está pasando posiblemente, ¿no? Que dices, es que tengo un batallar. Muy bien. Exactamente. Y qué bueno que lo aclares y que pues vayamos buscando cómo prepararnos, libros, talleres, pues para entender en las etapas que están nuestros hijos y pues no pelear por cosas que no tienen sentido pelear, ¿no? Así es. Porque vamos a perder esa batalla si es un periodo sensitivo o si es el momento en el que están pasando. Volvemos. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Continuamos hoy en Excelencia Personal, estamos hablando de cómo educar a nuestros hijos y Sergio Casadero nos está hablando, bueno, de los nenes, que son aquellos que están como en una burbuja, que no queremos que les pase nada, que pues los estamos protegiendo, entre comillas. O sobreprotegiendo, ¿no? De lo que nosotros creemos que son riesgos y que finalmente se pueden convertir en esos ninis que no pueden tomar decisiones, que se vuelven personas codependientes y que tienen pues muchos huecos en su desarrollo y crecimiento personal. Esto de los periodos sensitivos me encantó, Sergio. Es que es una maravilla, miren. Claro. Hay que aprovechar los momentos específicos. Hay que conocerlos, va desde los 0 hasta los 20 años y van en 3 vertientes. Lo pueden ver aquí en un esquema en donde se puede reflejar que hay etapas para la cuestión física, que es la parte corporal, que ya decíamos andar en bicicleta, nadar, escribir, etcétera. La parte intelectual, ¿sí? Y la parte volitiva, la parte de la voluntad. Entonces, efectivamente hay cuestiones que en la parte física, la herencia que tú ya traes, tiene un impacto alrededor de un 70%, y tú puedes ir moldeando y modificando quizás un 30%. La parte intelectual, decir, oye, si es bueno para las matemáticas, para los cálculos, para esto, va a un 50 y 50. Y en la parte de la voluntad, es un 30% la parte que trae heredada, y ahí tenemos un gran margen de actuación. Y ahí es donde radica el actuar de la educación de los padres, para ir desarrollando esas virtudes. Oye, un 70% es muchísimo. Es muchísimo, por eso si no lo aprovechamos y no lo conocemos y detectamos perfectamente la etapa evolutiva. Quiero poner un ejemplo, pensemos en un chico pequeño, ¿no? Dicen los pedagogos que antes de los 6 años hay que formar un oso feliz. Oye, ¿qué es eso de un oso feliz?
Pues un oso feliz quiere decir que hay que hacerlo ordenado, de oso, sincero, de la S, y obediente. Si yo, cuando tengo y detecto que está pasando por esa etapa y de manera intencional lo perfecciono, que es lo que dijimos que era la educación, y voy formando un oso feliz, cuando llega la adolescencia, cuando llega la juventud, será mucho más fácil que ya haya adquirido, que ya haya crecido en eso del orden, que quiera ser sincero. Cuando yo no estuve atento y simplemente me dediqué, como dices, a formar nenes, a consentir, a agregarles todo, llega una etapa que ya se me pasó ese periodo sensitivo y que entonces requiere por su actuar ahora que él se agarre de ese andamiaje de la orden, de la sinceridad, y no fue construido, pues es cuando entonces tenemos graves problemas y muchas consultas y muchos... Claro, y mucha lucha de poder mucha dificultad para guiarlo hacia eso. Que luego llevan hasta los esposos. ¿Sí? El papá y la mamá ya empiezan a tener dificultades por el modo de educar. Entonces, por ejemplo, los más chicos, concentrémonos en hacer un oso feliz. Orden, sinceridad y obediencia. Y los invito a que vayan detectando cada una de las etapas evolutivas y conocer estos periodos sensitivos para poder llegar a más con menor esfuerzo. Por eso la educación familiar puede ser algo divertido. Puedes tener el sentido de la diversión cuando sabes aprovechar esos tiempos. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Es que a ti te salieron muy bien tus hijos, Gerardo. Sí, pues no es que no es que me salieron muy bien, ¿verdad? No me salieron. Claro, no, es que conocía, fui educando de manera segura. Hice mi tarea. Fui formando hijos seguros y sin tanto esfuerzo, ¿no? Y luego entendiendo que la personalidad de cada hijo es distinta, ¿no? Así sí, es. no es lo mismo como le llegas a uno que a otro, por supuesto. Claro, No que ir podemos desarrollando. educar igual a desiguales. Ujú. Eso tiene que quedar muy claro. A veces nos da la tentación de decir, es que a todos por igual. Si a uno lo mandé a un viaje, Ahora lo toca al otro. Sí, o porque ya llegó a tal etapa, pues tiene que tener cierto grado de madurez y lo comparo con fulanito o con fulanita. También eso es Pero odioso, cosa que no sucede con las mamás, que cuando uno tiene enfermo del estómago y le das una medicina no le das parejo a todos, Claro, ¿verdad? Para que no. seas justa. Y entonces ahora todos el Pepto, bueno, perdón. Lo que sea, sí. Lo que sea. Sí. Y entonces, Solo para que ser sea. justa, es que soy una mamá muy justa y les quiero dar a todos por igual. Pues no, ¿verdad? Claro. Ahí sí lo sabemos distinguir. Qué bueno que lo digas, porque fíjate que lo mencionábamos en un programa, yo creo que hace como 6 años o más, que decíamos que antes, pues las familias numerosas compartían el juguete, ¿no? Así es. Y entonces pues no necesitaban 5 carritos del mismo, porque pues, se prestaban el carrito y entonces unos jugaban con la muñeca, otros con el carrito, otros con el trompo. Y ahora se nos ha vendido mucho la idea, no, es que hay que ser equitativos, ¿no? Todos iguales. Y ahí está incluso ideología, ¿no? De que tenemos que igualdad de todo. No, ni somos iguales hombres y mujeres, ni somos iguales todos los seres humanos, ni las mismas mujeres dentro de una casa pensamos exactamente igual. Entonces tenemos necesidades muy específicas que nos has hecho mucho hincapié en conocer a nuestros hijos, tener ese lazo de unión en el que sepamos cuáles son sus necesidades, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus áreas de oportunidad, en qué tenemos que estar más presentes con uno, más con el otro, cuál es más independiente y en qué, pues es simplemente estar ahí. Ahí. Oye, a veces lo notas esto que comenta Nelly hasta desde la tarea, ¿no? Que dice, oye, a fulanito se le facilita mucho, pero perenganito no. Bueno, a este lo tengo que acompañar más, este va más solito. Así Entonces, es. como dice Nelly, conoce a cada uno de ellos, ve cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, y de ahí puedes entonces aprovechar para atenderlas de mejor manera y también aprender a soltarlo. Total. Y no estar apretándolos cuando dice, no lo requiere, no lo aprietes. Y es que el punto es ese, Sí. llegar a soltar ese control para que crezcan en esa libertad, en esa autonomía, de manera responsable. Claro. Hay que tenerlo bien claro ese esquema. Hay que saber ¿Cómo que los lo- llevamos hacia su independencia, ¿no? Exacto, totalmente. Bueno, pues queremos eso, seres libres. Ujú. Viene el problema, Gerardo, me parece que desde la concepción, cuando dicen quiero tener hijos, y son mis hijos, y parece que son de nuestra absoluta propiedad, ¿no? O Sí, sea, sí, como no es un que- juguete, ¿no? Exactamente, No es nos como mi pertenece. auto, mi computadora, mi iPad y mi hijo. Ujú. Pero los seres humanos somos seres subsistentes, es decir, podemos vivir a pesar del otro. Sí. Y a veces como padres creemos que nuestros hijos sin nosotros no hacen nada, no respiran, no pueden lograr las cosas. O peor tantito, o que sin mí subsiste, uy, no, pues entonces yo ya no sirvo para nada, mejor que dependa de mí. Totalmente, Qué feo, ¿no? ese es por Qué eso, horror, qué tentación tan fea. por eso las madres cuando se han dedicado a esto tantos años a la educación,
no los quieren soltar, porque entonces ahora ¿de qué la ¿Qué hago? hago? ¿Sí? Me he dedicado a ser madre 20 años, 25 años. Ahora, ¿no? ¿cómo me entretengo? Sí, y ahora Ándale, ¿cómo ¿de me qué la...? entretengo? Porque ya hasta solté a mis amistades en la torre, Claro. hermano. Bueno, ese es otro tema que si gustan. Pero está podemos- enlazado. día le entramos, Totalmente, claro, tiene está, que está ver. enlazado Sí, y sí. tiene que ver, y es por eso que a veces cuesta trabajo soltarlos. ¿Cómo educar hoy para que nuestros hijos crezcan seguros? Como dice Nelly, tomen nota. Es algo tan sencillo y a la vez no tan fácil. Con amor. Así de sencillo. ¿Cómo tengo que educar hoy en día? Con amor. Ay, así de sencillo, era tan fácil. Pues no, porque no es cualquier amor. Y el tema aquí y la clave es cuál es el concepto que tenemos de amor. Ujú. Debe de ser un amor muy cargado de exigencia. Sí, el amor puede estar cargado de exigencia. Un amor cargado de ternura. Un amor que esté cargado de esfuerzo. De esfuerzo. Permíteles que se esfuercen. Un amor cargado de sensibilidad. Tengo que traer esas antenas bien elevadas, bien afinadas, para detectar esa empatía de que uno de los hijos requiere algo más, que el otro requiere. Esa sensibilidad como padres la tenemos que tener al 100. Esas antenas tienen que estar como el Wi-Fi, la conectividad, que la señal siempre esté Presente. fuerte. Sí, fuerte, ¿Sí? fuerte. Alta. Ojo, un amor cargado de mucha presencia. De mucha presencia. Importantísimo. Porque a veces estamos buscando darles todo y entonces trabajamos, salimos, etcétera, y somos padres quizás Ausentes. poco presentes. Ujú. Y también una que vale la pena, un amor cargado de distancia. Oye, ¿cómo es eso, Sergio? Sí, a veces los hijos lo que requieren es un poco de distancia. Es decir, un amor que no asfixie. Que no asfixie. Mira, ¿qué sucede cuando vamos a hacer una carne asada y sofocas ahí, saturas carbón y todo, carbón y le ¿no? pones Se tantas apaga. cosas? Se apaga. Sí. Pues eso puede suceder con nuestros hijos. Lo mismo. O que le Entonces, prendes durísimo y se te quema. se te quema. O O sea, sea, quieres estar o se dándole consume muy sople, rápido, sople, ¿no? sople. Ujú. Hay que dejar que solito tome su tiempo, tome su ritmo y vaya aprendiendo. Y entonces son de los fuegos que más, Que se más mantienen. sabroso, que más rinden Ujú. y que nos hacen una carne asada espectacular. Claro, y ¿verdad? que no queda quemada por afuera y cruda Ni por cruda dentro. por dentro. Exacto. Entonces hay que dar el tiempo, hay que dar ese espacio. Entonces sí, ¿cómo educar hoy a los hijos? Con amor, pero siguiendo estas características. Un amor, vuelvo a repetir, cargado de exigencia, de ternura, de esfuerzo, de sensibilidad, de presencia y de distancia. Es un arte, educar es un arte. Bueno, Sin pues duda alguna. vamos a la última pausa ya para la recta final de este programa, en el que yo creo que nos has movido mucho el tapete, porque sobre todo lo que queremos es hijos que sepan su sentido de vida. Volvemos. En esta contingencia es importante reforzar nuestras defensas sin salir de casa. Comunícate con nosotros y te decimos cómo puedes recibir nuestros productos desde la puerta de tu casa. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Ya en la recta final de este programa estamos hablando de las maneras en las que podemos educar a nuestros hijos para que no sean nenes ni sean ninis. Y lo que queremos son personas de bien, libres. Hijos autónomos, ¿no? Libres, autónomos, autosuficientes, que desarrollen autoestima y que puedan sobrevivir ante todos los retos que estamos Que enfrentando. tenemos. Mostrarles que es una vida buena. Eso yo creo que vale mucho la pena. Que seamos nosotros en casa los que tengamos optimismo, alegría, que realmente se genere una ilusión por vivir. ¿Sí? Creo que es una tarea muy importante. Yo les quiero compartir, para finalizar, si les parece bien, 5 máximas para educar a nuestros hijos seguros. 5 máximas que puedes ir incorporando en tu proyecto educativo familiar o que tú puedes ir incrementando.
Creo que siempre ayuda a tener como estos principios universales en el momento de educar. Y el número 1 es, dile adiós a los hijos perfectos. Tenemos a veces una constante fijación en generar hijos perfectos. Desde el momento que nace el cunero y dicen, no, es el más precioso de todos. Y seamos honestos, todos están... No voy a dar la descripción de claro, todos los pero bebés. nacen hinchaditos. O sea, ¿no? nacen hinchaditos, nacen así medio... Pero dicen, es el más precioso. Claro. Y desde ahí empezamos. No, y la competencia, y cuánto sacó, y el Apgar, y cuándo caminó, y luego Sí. cuándo gateó, y el tuyo, Sí. y el mío. Y Y ya logra ¿A esto. poco todavía y ya no logra lo camina? otro. ¿A No, poco hombre. todavía no gatea? Y entonces te sientes así como que mi hijo es el hijo perfecto. Claro. Adiós a los hijos perfectos, de verdad. En ese sentido, ¿no? Más que hijos perfectos, vamos a tratar de lograr hijos auténticos. Reconozcámoslo por lo que valen. Que se autoconozcan, se acepten como son, se autorregulen, tengan un autodominio de sí mismo, un manejo, para que finalmente puedan proyectarse. Esto es, a final de cuentas, el resumen de este método que he creado, Cómo hacer para crecer, que consta de estas 4 fases. Autoconocimiento, autoaceptación, autorregulación y autodeterminación, que yo pueda entonces lanzarme. Entonces, generar hijos más auténticos y menos hijos perfectos, ¿les parece? Y recuerden que Sergio tiene un canal de YouTube donde... En un canal de YouTube, en las redes sociales, doy también consultoría, así que... ¿Cómo es el nombre de tu canal? Recuérdanoslo. Es Sergio Casadero Consultor. Eso. En todas las redes sociales me encuentran como Sergio Casadero Consultor. Para que lo sigan, amigos, muy importante. Y podrán encontrar muchas cápsulas educativas que les pueden ser de ayuda. Extraordinario. El número 2. Lo mejor es enemigo de lo bueno. Y lo voy a repetir. Lo mejor es enemigo de lo bueno. ¿A qué me refiero con esto? Vivimos con esa idea de querer hijos perfectos, pues brindarles lo mejor. El mejor colegio, el mejor alimento, el mejor vestido, el mejor sistema de dispositivo, la mejor conectividad. Cuando a veces eso que es lo mejor no es puede tan ser bueno. verdaderamente tan bueno para lo que él necesita. Mira, este es el mejor medicamento. Sí, pero con lo que necesita es una aspirina. Con lo que necesita es una curita. Eso es lo bueno, o sea, eso le va a ayudar. ¿Sí? Mira, ponerse esta salivita y que se raspe, eso es bueno para que se le cure. Exacto. No, pero Para es que que esta lo supere. inyección, esta proteína es la mejor. Sí, pero busquemos ¿Para más qué? lo ¿Y bueno. qué? A veces puede convertirse en el enemigo, ¿no? Es decir, Exacto, en contraproducente, ¿no? y sobre todo ayudarles a ellos a que descubran lo que verdaderamente es bueno para ellos. Claro. Que ellos vayan tomando y eligiendo, como bien decías, Gerardo, nosotros no vamos a ser eternos. Es más, no podemos estar las 24 horas, al menos que caigamos en esos padres helicópteros que tienen la cámara y buscan Pero que es se metan a un abrumador. colegio y entonces no los dejan respirar, ¿no? Claro. Pero no ayuda mucho. Entonces, punto número 2, lo mejor es enemigo de lo bueno. Punto número 3, me encanta porque es, no se crece en la abundancia. A veces que sobresaturamos. Ayer escuchaba en una conferencia, hacíamos el ejercicio, cuántas pantallas había en la casa de la audiencia. Una señora que dijo 28 pantallas. No, bueno. 28 pantallas, ¿sí? Y la verdad es que no estamos muy lejanos. Si vemos aquí alrededor, entre el iWatch, entre el teléfono, bueno, cada quien que haga su ejercicio, pero a veces no se crece en la abundancia. Con un poco Está buenísimo, qué bárbaro. Con un poco de frío. Sí, porque antes el problema era la televisión, como dice. Y entonces Y era una, tenemos y de ahí- una, claro, o no, cuando pónganse había, de acuerdo, cuando había ya. el abuso, 3, cada quien en su habitación, ¿no? Ándale. Que estaría mal. Pero aquí ya no estamos hablando de 2, 3, 4 televisores. El tiempo pantalla. Sí, claro. ¿Cómo Hasta en vamos a dar dispositivos pequeños, espacio ¿no? para crecer, para desarrollarse? Lo mismo si ya pusimos el ejemplo del fuego, una planta, una maceta, cuando la saturamos, no damos espacio para Sí. que crezca, Claro, hacia para dónde que se echan raíz, desarrolle ¿no? Claro. y para que dé frutos. Exacto. Que de eso se trata. Sí. ¿Cuáles son los frutos? Entonces, Ese es el reto. número 3, no se crece en la abundancia. Número 4, que cuesta mucho trabajo. No hagas nada por tus hijos que puedan hacer ellos por sí mismos. En esta era de las prisas, de las carreras, de andar con esta vida loca, abróchate las agujetas, ay, ya se hizo tardísimo, mejor yo te las abrocho y vámonos. Eso Tiene tu cama. inutiliza al otro, ¿eh? ¿Cómo? Eso lo hace inútil al otro, pues. Totalmente. Ujú. Y ya habíamos hablado de este artículo, cómo anular Sí. a una persona Sí, que así. sonaba muy dramático, pero Así. ya aquí en los ejemplos Así. los podemos ir viendo. A veces por querer hacerlo más rápido, por quererlo hacer mejor,
dale permiso que se peine. No le quedó bien la trenza, mañana le saldrá mejor. Y entonces esa es la educación, ese perfeccionamiento intencional de sus potencias específicamente humanas. No hagas nada por tus hijos que puedan hacer ellos por sí mismos. Bien. De verdad, seguramente entre el papá y la mamá, uno va a brincar la tentación y entonces decir, ¿puede hacerlo ella? Que lo haga sola. Déjalo. Que no lo hizo perfecto, pues ya aprenderá. Mi esposa y yo decimos, ya están grandes y saben pensar, así que déjalo que tome su decisión. ¿Se va a equivocar? Pues sí, y entonces va a aprender. De eso va la vida, claro. De eso va la vida. Y lo decías tú hace rato, porque el día que tú no estés enfrente, que va a pasar, porque te hayas ido, porque hayas muerto, por lo que quieras, ¿qué es lo que quieres? Que pueda valerse por sí mismo. Que pueda pensar. Y que no dependa de ti, que no diga, ahora me empanico porque no sé moverme en el mundo. Esa es una tentación horrorosa, ¿no? Así es. Y punto número 5. Venga. ¿Listos? Edúcalos para aprender a amar. Mira, olvídate qué visten, qué comen, en qué escuela van, qué tienen, calificación, que si el fútbol, no el fútbol, el ballet, lo que tú quieras. Edúcalos para amar, que aprendan a amar. ¿Dónde van a aprender a amar? Porque tienen en la escuela matemáticas, español, computación, inglés, francés, en fin, todas las asignaturas habidas y por haber, y los currículums de las grandes universidades, posgrados y doctorados, son muy grandes. El hombre estamos hechos para amar. Y es únicamente ahí en donde vamos a encontrar nuestra verdadera felicidad. Y solo en casa. Eso solo en casa se va a aprender. Pues quiero finalizar con esta frase, si me permiten. Por favor, Sergio. El hombre es un ser capaz de resolver problemas. Y esto lo hace feliz. Claro. El problema a resolver, en verdad, es el de su propia vida. ¿Qué hacer con ella? No limitemos, coartemos, inhibamos esta capacidad de resolver problemas. ¿Y qué problema? El de su propia vida. Que realmente, ¿qué hacer con ella? Esa es la autonomía, claro. Y entonces podremos hablar en libertad, decir de que hemos crecido, soltaremos el control y lograremos hijos autónomos, felices y responsables. Y libres. Muchísimas gracias. Bien. Muchísimas gracias, Sergio. Al contrario, gracias a ustedes. Bella invitación. Gracias a ustedes por compartir el programa, por dejar sus comentarios y seguramente pues ya tenemos mucha tarea para analizar cómo es esta relación con nuestros hijos, cómo los estamos educando, para dejar de hacer aquello que nos ha enfatizado hoy Sergio y para aprender a lo mejor lo que no estamos haciendo, porque lo que queremos es eso, que nuestros hijos aprendan a amar. Muy buenas y eso pautas solo en para casa. Saber qué sí hacer, ¿no? Exactamente. Muchas gracias, Sergio. Gracias. Los esperamos mañana en otra edición de Excelencia Personal y agradecemos a todo el equipo de producción. Hasta mañana. Excelencia Personal. Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Canseco. Excelencia Personal es una producción de Calidad en tu Vida.